Bien, ante todo muy buenas noches. Ahora vamos a ver lo que respecta a la segunda unidad, el marco teórico. Esto es para la asignatura de taller de investigación 1. Veamos lo que es ahora el marco teórico, bases teórico-científicas. Bien, elaboración del marco teórico. Como bien sabemos, el marco teórico implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio. Primero, aquí se debe de tener en cuenta el problema de estudio. También se debe tener en cuenta la relevancia. Luego, la factibilidad. Del problema de estudio, como podemos ver, se disgrega lo que son los objetivos y las preguntas en sí. Ahora, veamos lo que son las funciones principales del marco teórico. Para nuestro estudio tenemos 6 funciones principales. Primero, ayuda a prevenir errores. 2. Orienta sobre cómo analizar el estudio. 3. Nos sirve de guía al investigador para centrarse en el problema. Así evitar desviaciones del planteamiento original. 4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones. 5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Por último, posee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Ahora veamos las etapas de la elaboración del marco teórico. Tenemos aquí en este caso 2 etapas. Primero, revisión de la literatura. Es necesario en este contexto conocer la gramática, y lo que está dentro de la literatura. Ahora, también veamos que es importante la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. A ver, cuando revisamos la literatura, detectamos, se obtiene y se consulta. ¿Qué se consulta? ¿Qué obtenemos y qué detectamos? Lo que es netamente la bibliografía, el aspecto literario. Luego se extrae, y se recopila. ¿Qué cosa se recopila? Se extrae la información relevante, ¿sí? La información que se va a estudiar. Para elaborar el marco teórico, tenemos, acá se toman en cuenta fuentes de información. Tomamos en cuenta 3 fuentes. Tenemos primero las fuentes primarias. ¿Qué se consideran dentro de las fuentes primarias? Se consideran los datos de primera mano, ya sean libros, libros que son bastante importantes, antologías, artículos, en este caso pueden ser artículos científicos. También tenemos en cuenta monografías, que son pequeñas tesis. También tenemos en sí tesis, tesis de pregrado, posgrado, Luego tenemos también disertaciones, documentos oficiales. También tenemos testimonio de expertos. Ahora, como hoy en día, el internet, que es muy importante. Y luego también tenemos los artículos científicos. Eso sería con respecto a las fuentes de información primarias. Ahora veamos lo que en sí son las fuentes secundarias.
En el caso de las fuentes secundarias, se hace, ¿no?, un listado de fuentes primarias. Aquí tengo un listado de esto. Se va a reprocesar la información, ¿no?, la información ya existente en sí. Se va a hacer, ¿no?, compilaciones, resúmenes y listado de referencias. Aquí en referencias nos habla netamente de lo que son las referencias bibliográficas, ¿no?, los libros ya de consulta que se han utilizado. Luego tenemos publicaciones de un área de conocimiento. Y por último acá tenemos fuentes de información terciarias, ¿no?, que son compendios de fuentes secundarios, listados de publicaciones, ¿no?, boletines también, conferencias, simposios, sitios web, títulos de reportes, ¿no?, etc. Entonces vemos que para las fuentes de información se considera tres aspectos: las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Ahora veamos otro aspecto. Bien, veamos lo concerniente a las etapas de la elaboración del marco teórico. Etapas. Ya. Primero tenemos aquí el inicio de la revisión. Dentro de esto tienes, ¿no?, cuatro subtemas. El primero es acudir directamente, dice, a las fuentes primarias u originales, ya sea cuando se conoce bien el área de estudio, ¿no? Luego tenemos que consultar a expertos, ¿no?, para encaminarnos, dice, a las fuentes primarias. Por ejemplo, para hacer una tesis se menciona, ¿no?, que se debe de consultar, ¿no?, por ejemplo, a un estadista, ¿no?, para que nos ayude en la parte estadística, en la parte matemática. Luego tenemos que consultar a un experto en metodología de la investigación, ¿no?, para ver todos los pasos necesarios de la investigación. Y luego también se debe de consultar a un lingüista, ¿no?, a un literato, para que nos ayude a redactar correctamente nuestra tesis. Ahora, veamos lo que dice fuentes terciarias, ¿no?, o a fuentes secundarios y a fuentes primarias en sí. Luego tenemos los motores de búsqueda en Internet, ¿no?, también los directorios, base de datos de la web. En conclusión, aquí es necesario la consulta a expertos, ¿no? ¿Expertos en qué? ¿No? Luego de iniciar, del inicio de la revisión, ¿no?, de la bibliografía, se pasa a la obtención, ¿no?, o recuperación de la literatura en sí. En este caso, se va a localizar físicamente la información, ¿no? Se va a visitar bibliotecas físicas y electrónicas, ¿no?, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas, sitios de internet. Ya. Es también necesario la consulta de la literatura. En este caso se va a seleccionar los que serán útiles a la investigación, ¿no? Dice, en este caso seleccionaremos libros, revistas científicas, ponencias o trabajos presentados en congresos, ¿no?, en simposios o en seminarios, ya sean locales, nacionales o internacionales. Es necesario la extracción, la recopilación de la información. Es muy importante eso. Ahora, es también necesario anotar la referencia completa, ¿no?, forma de recopilar, ¿no?, fichas en forma magnética o fotocopias. Ahora, ¿cómo se constituye el marco teórico? Dice, ¿qué es, por ejemplo, para nosotros el término teoría? ¿No? Dice, teoría. A ver, una teoría es el conjunto, ¿no?, o una serie de ideas que una persona, ¿no?, o un individuo
tiene respecto a algo. Otro concepto podría ser, es el conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles. Otro podría ser, ¿no? Lo teórico es lo que no se puede medir. También tenemos otro. ¿Sí? Es el conjunto, ¿no?, de conceptos. Es el conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad, ¿no? En conclusión, diremos que una teoría es una serie de ideas que una persona tiene respecto a algo. Ya, ahora veamos, dice, ¿cómo se constituye el marco teórico? Para el autor Kerlinger, ¿no?, que es un gran investigador, un gran metodólogo, teoría lo define como, ¿no?, conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí, ¿no?, que presentan una visión sistemática de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Dice ahora, ¿cuáles son las funciones de una teoría? En sí, funciones de una teoría tiene varias, pero acá rescatemos lo más importante. La teoría, ¿no?, nos explica, ¿no?, nos dice por qué de las cosas, el porqué de las cosas, el cómo, ¿no?, cómo sucede, cuándo, ¿no?, respecto al tiempo, dice, cuándo ocurre un fenómeno. También una teoría nos ayuda a sistematizar, a ordenar el conocimiento, ¿no?, sobre un fenómeno o una realidad ya existente. También una teoría nos hace inferencias a futuro, ¿no?, nos hace predecir sobre el comportamiento de un futuro. Ahora, en conclusión, una teoría incrementa el conocimiento sobre un fenómeno, ¿no? Ahora veamos cuál es la utilidad de la teoría. La teoría describe, explica y predice el fenómeno, ¿no?, o contexto en sí ya existente. También organiza el conocimiento y orienta la investigación. Una teoría orienta la investigación, organiza el conocimiento, describe, explica y predice el fenómeno. Ahora dice, ¿cuáles son los criterios para evaluar una teoría? ¿No? Se considera aquí tres aspectos, ¿no? Una capacidad de descripción, explicación y predicción. Cuando uno describe algo, ¿no?, cuando se describe algo, se define el fenómeno, sus características y componentes, ¿no?, o elementos. Luego también se explica. ¿Qué se explica? Se explica el incremento a la comprensión, ¿no?, para una prueba empírica. También se predice. ¿Qué se predice? Se puede pronosticar si las pruebas empíricas se han presentado una y otra vez. Luego tenemos el criterio para evaluar una teoría también es la consistencia lógica, ¿no?, la consistencia lógica. Aquí se considera las proposiciones interrelacionadas mutuamente sin repetición o duplicación. Una teoría también dice, ¿no?, un criterio para evaluar una teoría también es tener una perspectiva. Esto nos indica que puede explicar gran cantidad de fenómenos, que tiene gran número de aplicaciones. Luego, ¿cuáles son los criterios, dice, para evaluar una teoría, ¿no? La fructificación y la parsimonía. Ahora dice, estrategias para construir el marco teórico. Estrategias, ¿no? ¿Cómo se construye un marco teórico? Existencia de una teoría completamente desarrollada. Acá podemos ver que la teoría describe, ¿no?, explica y predice. ¿Qué describe, explica y predice una teoría? Un fenómeno, un evento o un suceso. De esto parte la lógica, ¿no?, que se completa, se profundiza y es consistente. Todo esto nos da producto como una estructura del marco teórico.
Luego tenemos existencia de varias teorías aplicables, ¿no? Se elige una, ¿no? Se toman las partes más relevantes para el trabajo. Luego, existencia de piezas o trozos de teorías, ¿no? Piezas o trozos o elementos, ¿no?, de una teoría.